Desde luego, una vez resuelto los temas técnicos, pues nada, daros las gracias por visionar este vídeo en directo. Si no es ahora, en este momento, pues cuando os apetezca. Y vamos a empezar. El Sáhara 1975. ¿Por qué hablar del Sáhara? Bueno, el Sáhara es un tema recurrente, ¿verdad?, en la información de los medios de comunicación españoles, y es un tema que surge, pues va surgiendo de tanto en tanto, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué surge de tanto en tanto? Pues surge tanto en tanto porque hemos tenido una relación muy intensa con lo que ahora es conocido como el Sáhara Occidental y que fue conocido como el Sáhara Español, ¿no? Por circunstancias diversas he tenido la fortuna de poder escuchar de primera mano las experiencias de una persona que vivió pues unas circunstancias políticas y militares muy intensas en el año 1975. Y fue a esta persona a la que le propuse que nos explicara anécdotas de su vida allí en el Sáhara, ¿no? Pero antes, claro, yo quería también tener mi propio conocimiento de qué es lo que había ocurrido y por qué habíamos llegado a esa situación. Y entonces lo que he hecho ha sido buscar un poco de información y muy brevemente me gustaría exponeros el porqué de esa relación de España con el Sáhara, ¿no? Bueno, ahora mismo, cuando se habla del Sáhara, se habla en relación con nuestra complicada relación con Marruecos, nuestra complicada relación con Argelia, y habría que decir que el origen de todo ello, pues el origen de todo ese conflicto, a 3 partes o incluso a 4 partes, tiene que ver con el colonialismo, ¿no? ¿Y qué es el colonialismo? Pues el colonialismo es lo que se podría definir como una actitud de supremacía de determinados estados frente a territorios menos avanzados, menos avanzados tecnológicamente, con menor grado de innovación y que, por tanto, son susceptibles de ser literalmente arrollados por dichos estados, ¿no? Históricamente, la colonización ha supuesto como mínimo la toma de control, cuando no la usurpación, de los recursos de los territorios ocupados. Y normalmente se ha solido anteponer los intereses de la metrópoli frente a los de ese territorio que ha sido invadido, ¿no? Una cosa sí me gustaría resaltar, y es que, en contra de lo que muchas veces parece suponerse, y permitidme un cierto grado de sarcasmo, en contra de lo que pueda suponerse, muchas veces, el colonialismo no es un invento español. El colonialismo lo han practicado pues culturas muy distintas desde hace milenios, ¿no? Buceando por ahí en Internet y al final recurriendo a Wikipedia, pues he leído que pues bueno, ha habido colonias sumerias, babilónicas, egipcias, fenicias, cartaginesas, griegas, rumanas, mayas, incas, aztecas, japonesas, chinas, indias, iranianas, malianas, etc. El colonialismo español vino mucho después, vino en el siglo XVI y formó parte de una corriente colonialista que no era exclusiva de España. Pues, por ejemplo, en este proceso, es verdad que de alguna manera lo lideramos, evidentemente por nuestra intensa relación con el continente americano, pero nos acompañaron portugueses, nos acompañaron en ese proceso de colonización de territorios que no eran propios, pues ingleses, franceses y neerlandeses. Eso fue, pues eso, como digo, en el siglo XVI. Estamos hablando de colonialismo europeo. Y después ya, a finales del siglo XIX, como consecuencia de lo que se conoce como la Segunda Revolución Industrial, pues todo el territorio europeo, toda el área europea, digamos que se encontraba a un nivel tecnológico y de innovación bastante más elevado que el resto del mundo. Y eso propició una segunda oleada de colonialismo, ¿no? Los europeos se sintieron legitimados para ocupar otros territorios en base a esa supremacía tecnológica, en base a esa supuesta capacidad de imponer sus condiciones y de extraer los recursos de otros territorios, ¿no? Así que dentro de ese proceso, en 1884, España fundó su primer establecimiento comercial en África, en el Sáhara, concretamente en el Sáhara. El objetivo de ese establecimiento comercial era proteger los intereses pesqueros. Ya sabéis que incluso hoy en día se habla siempre de los acuerdos pesqueros que ahora mismo
en esta situación actual política, pues España firma con Marruecos, siempre hablando de zona de pesca del Sáhara, ¿no? Total, que España en el 1884 cimienta allí su primer establecimiento colonial y construye una ciudad que se llamó Villa Cisneros. Hoy es conocida como Dakhla o Adakla. A lo largo de las siguientes décadas se fundaron otros establecimientos y uno de ellos fue en 1934 un establecimiento de carácter militar conocido como el Ayun. Este establecimiento en el 1940 fue designado como la capital del Sáhara español. En 1958 todo el Sáhara español pasó a ser considerado provincia española. Es decir, que de algún modo se le asimilaron los derechos y los deberes de cualquier otra provincia. Como os puede contar después Matías, era la provincia número 53. En torno a 1962, los intereses comerciales se incrementaron, porque además de la pesca, se descubrió, durante un proceso de búsqueda de petróleo, se descubrió un yacimiento de fosfatos, concretamente en Bucra. Era tan importante que se construyó una cinta transportadora que llevaba los fosfatos hasta el puerto de El Ayun. En aquel momento era la cinta transportadora más larga del mundo, 150 kilómetros. A finales de la década de los 60, las organizaciones saharauis nacionalistas tomaron impulso, van tomando fuerza, y en 1973 se funda el Frente Polisario. El Frente Polisario inicia pues, una oleada de atentados terroristas y de combates basados en estrategias de guerra de guerrilla. Estamos ya en 1973. España comunica a la ONU su intención de celebrar un referéndum de autodeterminación en 1975. Y esto lo comunica porque la ONU previamente, años antes, se lo había solicitado, porque la ONU estaba muy interesada en que se llevara a cabo en todo el mundo un proceso de descolonización. Mientras tanto, paralelamente, el Reino de Marruecos, que había obtenido su propia independencia en 1958, venía reclamando el territorio del Sáhara como propio, lo consideraban como una parte propia de ellos. Y esta reclamación la realizaban organismos internacionales, pero nunca le dieron la razón, claro. A finales de 1975, y aquí es importante recordar que es a finales de 1975, concretamente el 20 de noviembre, cuando muere el dictador Francisco Franco, imaginaos la situación política en España, es cuando el gobierno español negocia, entre comillas, con la monarquía marroquí, la resolución, también entre comillas, de la crisis. Ese mismo año, el 28 de octubre, se inicia lo que se conoce como la Operación Golondrina, que consistió en la salida del Sáhara de 10.000 civiles, 7.000 militares y miles y miles y miles de toneladas de equipos y vehículos. Apenas una semana después, concretamente el 6 de noviembre de 1975, Marruecos, que en realidad no veía claro que tras el proceso de descolonización español el Sáhara se convirtiera en un territorio autónomo, inicia lo que llamaron la Marcha Verde, que consistió en la invasión del Sáhara español a través de la frontera norte de esa provincia. ¿Qué fue lo que hizo? Pues nada, transportó en vehículos militares a 300.000 civiles, pues eso, en vehículos militares. Y estos civiles atravesaron la frontera norte. Bueno, el conflicto a día de hoy sigue, como todos sabéis, sigue vigente, ya que los saharauis reclaman su derecho a constituirse como una nación libre, mientras que el territorio sigue controlado por Marruecos, que lo sigue considerando parte intrínseca de él. Evidentemente, esto que estoy explicando es meramente una narración muy somera de los hechos y evidentemente no supone ni una toma de posición política ni nada por el estilo, es una mera narración de los hechos, ¿no? Bueno, pues en ese contexto de 1975, con la salida de los españoles con la Operación Golondrina, la entrada de los marroquíes con la Marcha Verde y el conflicto latente con los propios saharauis, es cuando aquellos españoles que habían cumplido su mayoría de edad podían ser tocados por la diosa Fortuna para cumplir el servicio militar en el Sáhara. Eso era en 1975. Y Matías Pérez Caro estuvo allí ese año de 1975 y en ese preciso momento, en el momento en el que los españoles salían,
los marroquíes entraban y los saharauis continuaban disparando, ¿no? Y nos va a contar anécdotas que recuerdan esa etapa de su vida. Buenas tardes, Matías. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Estamos bien, recordando después de 48 años de la salida de aquellos arenales. Auténticos arenales, ¿no? Auténticos arenales, ¿no? Que nos tocó como cualquier muchacho que le toca por las quintas. A mí me tocó en julio irme para el Sáhara, dejando novia, trabajo, todo lo dejemos, como todos los muchachos de aquella época, y nos metieron allí. Fuimos en tren hasta Zaragoza. En Zaragoza nos dieron un librito para que sepamos las categorías de los mandos, sargentos, tenientes, y nos dieron la comida en el mismo andén en Zaragoza. No salimos del tren hasta Madrid. Hasta llegar a Madrid, entonces ya nos metieron, cenemos muy rápidamente, nos duchemos, que sería la última ducha que yo me tiraría en 3 meses. Porque nos dijeron, hay que irse a dormir, ducharse y hay que levantarse temprano de madrugada. Pero hubo un falso teniente que nos dio la pastilla. La pastilla es la novedad, una novatada. Es decir, que ya sufrimos el bullying en aquella época. Entonces, pues el falso teniente nos puso firme en todo, hizo revisión médica, nos bajó los pantalones, bueno, nos los bajemos y con una brocha con yodo nos pegó un brochazo en nuestras partes y nos dijeron, ya se puede ir, que estáis desinfectados, se puede ir al Sáhara. Y entonces nos fuimos al Sáhara en el Hércules. El Hércules es un avión militar que carga 90 y tantos soldados o 64 paracaidistas y un carro ligero de combate. ¿En y entonces, qué fecha llegasteis al Sáhara? Al Sáhara. Yo soy de julio. Entonces llegaríamos a mediados de julio. El 15 y 16 de julio llegamos al Sáhara, al aeropuerto de Layún, y allí pues nos dieron el cubierto, nos dieron, por ejemplo, la ropa. Dejamos la ropa, nos pusimos la nuestra y nos metieron en la tienda de campaña, en el BIR. Para que nos el BIR, ¿cómo? Sí, para que nos ubiquemos. Tú llegaste a Layún, que está situado más o menos a... Pues está en frente de las Islas Canarias, en el sur de Marruecos, en la cabeza de playa. Villacinero estaba abajo del todo y el Layún estaba arriba del todo, más bien tirando para la playa. Estábamos en el campamento que era BIR, estaba en la playa. Nos podíamos bañar allí, pero muy poquito nos bañábamos. No nos dejaban. Una pregunta, ¿qué superficie tenía esa provincia número 53? ¿Qué superficie tenía? Sí, la 53, que era el Sáhara, tenía como media España, como el Reino Unido, era media España, digamos, del norte al sur, y la mitad a la derecha, eso era el Sáhara, para que los podéis ubicaros un poquito. Era como el Reino Unido, más o menos. Vale. Sí. O sea, ¿tú el Sáhara como parte de para formar parte de algún grupo especial o era parte del servicio? No. El servicio militar obligatorio que era la mili. Estábamos obligados a hacerlo todos. Dentro de ese servicio obligatorio de la mili estaba, por ejemplo, los voluntarios que servían más, los nómadas, los legionarios, pero nosotros éramos los pistolos, como lo llamamos ahí nosotros, cariñosamente. Como nosotros lo llamamos a ellos, pues los legías, o los nómadas, o los paracas, todo en un compañerismo, sin ánimo de ofender a nadie. Yo soy pistolo. ¿Y qué tareas que se suponía que te iban a ser encomendadas durante el servicio? Primeramente, lo que es el campamento era simplemente instrucción, y las tareas eran, pues bueno, jurar bandera, hacer instrucción, y cuando uno ya es veterano y jura bandera. La jura bandera fue un poco triste porque no pudieron venir nuestros familiares. En cambio, los peninsulares tenían la suerte de venir vuestra familia. Nosotros no, nosotros estamos allí solitos. Y después, cuando ya jura bandera, en septiembre, a mediados, 3 meses de campamento, entonces ya te destinan a Layún, al cuerpo que tú te habían hecho un pequeño examen, y a mí me tocó parque y talleres de Layún. Y bueno, allí la misión era pues arreglar coches, cambio de aceite, lo que hace un mecánico, los amortiguadores, los palieres, el buje, todo eso era lo que hacíamos parque y talleres.
y hacíamos un cursillo que nos pagaron más y bueno, y después ya, lo que pasa es que por la Marcha Verde no pudimos hacer los famosos convoy, que era con 2 camiones y por todo el Sáhara arreglando pues camiones que estaban un poco rotos, sobre todo por las dunas y como si ahora mismo el país Dakar, pues ¿qué pasa? Pues se rompen los coches, pues ahí también se rompían los coches. Para eso estábamos los mecánicos, después estaban cada uno, las tropas nómadas, cada uno hacía su misión. Pero entiendo que en esa situación especial en la que el conflicto se palpaba, aunque entiendo que no había una declaración de guerra real, no hubo una declaración de guerra real, y el conflicto se palpaba, acabasteis llevando a cabo algún otro tipo de actividades que no tuvieran que ver específicamente con la mecánica. Sí, bueno, nosotros no llegamos a cambiar ni un aceite, porque cuando ya terminé el curso empezó realmente la Marcha Verde, que ya se palpaba, que fue a principios de noviembre. Bueno, los conflictos los teníamos ya del año 73, porque cada reemplazo cuenta pues pequeños sufrimientos. Nosotros pues en agosto, en septiembre y en noviembre estábamos en el Ayun Parque Talleres y ahí nuestra misión era... Pues a mí, por ejemplo, se me encomendó cargar CEMES y subfusiles de cargadores. Estuve toda la noche cargando con una especie de caja de madera con unas cuerdas como asas y me tiré toda la santa noche cargando balas para los subfusiles para que, en este caso, como no se sabía si íbamos a quedarnos o no, pues estábamos preparados para salir. Y de hecho salieron los legionarios, salieron los TP-12, salieron las tropas nómadas, bueno, las tropas nómadas ya estaban allí, salieron todo, artillería, todo para la frontera, y nada más que, bueno, yo me quedé allí en el Ayun porque pertenecía a Parque Talleres y me dieron 100 balas, que fueron 5 cargadores, 4 de las trinchas, más el que estaba en el cargador en el CEMME, y con un camión me pusieron en la carretera del Ayun, y ahí me bajaron a los compañeros nuestros y nos dejaban a unos 25 o 30 metros, uno de cada separado del otro, por si acaso el Frente Polisario o los mismos marroquíes, que no creo que llegasen, pero bueno, nunca se sabe si quieren hacer un golpe de mano. En la carretera del Ayun, yo estaba allí con mis compañeros, mientras que los demás pues estaban en la frontera, al lado de las campas de minas. Entiendo que estás hablando ya del momento en el que ya eras, por así decirlo, soldado. Sí, sí. Los reclutas no te dejaban usar armas. Tenía un machete, que es el que salimos cada... Sí, en ese periodo previo, en el periodo previo a ser soldado, es decir, el periodo de instrucción, ¿dónde se llevó a cabo ese periodo, esa fase de instrucción? ¿En el desierto? En el BIR. El BIR es el campamento. Es un campamento que llaman BIR porque es un batallón. Aquí en la península era un CIR, que es Centro de Instrucción de Reclutas. Allí era un batallón, era el BIR. Que aquí tengo una fotografía, si se puede ver, de lo que es ahora el BIR. Esta es la entrada del BIR. Pues nosotros estamos fuera de esta muralla, las tiendas de campaña, que puedo enseñar otra foto. Esta era la segunda y la séptima compañía fuera del BIR. Ahí estábamos nosotros, en una tienda de campaña que habían 13 soldados y un colchón de paja y una lucecita que se pagaba por de noche y a dormir. Y las moscas pues, nos comían vivos. Aquí tenemos a nuestro compañero, el de este de aquí, este soy yo, y mis compañeros de la tienda de campaña. Se ve el fondo. Ahí vivimos durante 3 meses. Y con una botellita de agua para los 13. Una garrafa de agua. ¿Cómo se llegaba la comida y la bebida? ¿Cómo os provisionaban? La comida la tenemos en el BIR, tenemos la comida. Se comía bien, era un desayuno. Nos formamos por la mañana temprano cuando salíamos de estas tiendas, íbamos formados con un vaso de Duralex y unos cubiertos, íbamos haciendo ruidito, porque claro, el paso del soldado de clic, 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 llegamos allí, nos ponían café con leche, la comida era buena, el trato era muy bueno de los mandos, yo estoy chapó, eran todos muy jóvenes, yo me acuerdo que los tenientes nuestros y los capitanes eran muy jóvenes, comparado cuando fuimos a la península eran todos, sin ánimo de ofender, eran ya mayores, a mi punto de vista. En cambio, en el Sáhara, un teniente era muy jovencito y estaba muy ligado con nosotros, ¿no? Y bueno, ahí pasemos los de eso. En esa tienda de campaña habían 13 soldados, un maestro de escuela que tenía 28 años, que no quería saber nada con nosotros porque decía que era ya mayor. Después teníamos
una persona que tenía un huevo, porque se le había reventado. Teníamos otra persona que tenía 3 huevos, nacimiento. Y después, pues, éramos nosotros y nos llevábamos todo muy bien porque nos contábamos. Para escribir las cartas a la novia, yo tenía que pedir ayuda al compañero de al lado para que me quitase las moscas de los ojos. Y yo después, cuando terminaba de escribir a la novia, yo era el encargado de quitarle las moscas a él, porque no se podía escribir. Moscas por todos lados. Y en el campamento, dentro de los barracones, habían chinches, pero chinches que se mataban 50 y habían 50 más a la media hora. No sé cómo se reproducían, pero chinches teníamos muchas. Yo creo que lo último que... la sangre que derramamos los soldados eran por las chinches. Se podría decir ahora a largo plazo, porque nos comían las chinches. De comer se comía bien, ¿eh? Me acuerdo que la jura de bandera se comía salsa rosa, había sidra, había puro, y había merluza, no sé qué, y bueno, está muy bien. Los demás días... Sí, digo me has contado, sí. Me has contado previamente, me has contado que hubo por llamarlo de algún modo, un accidente de un paracaidista. ¿Nos puedes contar y decirme si eso fue justo durante el periodo de formación o posteriormente? ¿Nos puedes contar en qué consistió ese accidente? Bueno, nosotros nos formaron aquel domingo en el patio de armas para celebrar el funeral de, creo que era el cabo primero catalán, porque había sido asesinado, muerto en el desierto. No sé si... porque los paracaidistas también entraban en vigilar el desierto. Salían cada mañana del BIR con sus Land Rovers, y porque sí, los Jeep eran de los marroquíes, nosotros tenemos los Land Rovers ingleses, y tenían de aquellas 2 antiaéreas. Me acuerdo verlos salir para patrullar el desierto y después volver, y habían dos banderas. Y entonces, pues, se ve que el chico pues, normalmente se dormía a unos metros del vehículo, pero por lo que sea, según me contaron, porque yo evidentemente no estaba allí, pero me contaron mis demás compañeros, que se fue o quiso dormir dentro del Land Rover porque se encontraba más cómodo y dejó la seguridad de estar a unos 10 o 15 metros ahí enterradito, escondido, porque podían tener un atentado, y de hecho lo tuvieron, y así mataron a mucha gente. O bien que los marroquíes ponían una mina de anticarro y pasaban los Land Rover y volaban Land Rover. Hubo muertos, no muchos porque no hubo guerra, pero sí. Y murió, y hicimos la misa, la hicimos en el patio de Alma el mes de agosto del 75, y yo estaba formado allí. Sí. Entonces entiendo que lo que ocurrió fue que la medida de seguridad era que tenían que dormir fuera de los vehículos, alejados de los vehículos. Sí, normalmente sí, ellos. Enterrados en la arena, pero él, en vez de permanecer enterrado en la arena, lo que hizo fue irse al vehículo a dormir. Eso me contaron la gente. Y en ese momento, pues, una granada o lo que fuere... Me parece que fue, como se suele hacer los marroquíes, que daban ráfagas. Ellos dejaban los jeep, lo dejaban a 50 metros. Y venían andando escondidos, agazapados, y hacían un golpe de mano, te enterraban unas minas o daban una ráfaga de metralleta, y así pues nos hicieron bastante daño. Hicieron en el 73 a las tropas nómadas, en el otro año a los legionarios. No hubo muertes, mucha cantidad, pero sí que fue importante, sobre todo para esas madres que murieron ahí, sus hijos. Fueron pocos, pero importante. Una muerte es lo mismo valiosa que 50. Claro. Y bueno, teníamos esas costumbres yo no, porque yo tenía que salir a los convoys, pero como era recluta y no había jurado bandera, no había ido al cuartel, yo no podía salir al desierto, a los convoyes, para arreglar vehículos, era mi misión. Pero ellos sí, las tropas nómadas era lo que se encargaba de guardar todo el territorio y hacer patrulla. Las tropas nómadas eran mixtos, es decir, estaban con nativos saharaui, que eran sargentos, había allí con sus camellos, y se iban a los oasis a patrullar. Ahí se encontraba con la bandera paracaidista o con la bandera legionaria, se saludaban y seguían su recorrido por el desierto para patrullar por el desierto. El desierto no es todo montaña de dunas de arena, habían extensiones de kilómetros llano. Y los vehículos, sobre todo los Land Rover, me acuerdo que los legionarios tenían una caballera que me encantaba verla, en la antena de comunicaciones del vehículo, tenía la antena del Land Rover, iba volando con el viento, porque el desierto es
Es maravilloso, sobre todo las noches y el amanecer de un desierto no se olvida nunca. Aquel sol tan grande no lo había en mi vida, lo he visto yo. Y aquellas estrellas tan limpias no lo he visto en mi vida. Y el desierto se queda dentro de tu corazón y siempre lo llevas, ¿eh? Te enamoras del desierto cuando no hay vida y hay mucha vida allí. Bueno. ¿Se puede decir que, además del acoso del Frente Polisario, se producía también acoso por parte de las tropas marroquíes, aunque no hubiera una guerra declarada abiertamente? Sí, es que el acoso del Frente Polisario, que nace en el 73, es más bien acoso en el Aaiún. Yo he leído que hubo bombas que mataron a 2 niños en el Aaiún. El acoso del Frente Polisario se trataba más bien, era político y se trataba más bien lo que es en el Aaiún, donde nace. Y en cambio, los marroquíes venían de la frontera, pasaban la frontera de Mauritania, pasaban la frontera de Argelia, pasaban la frontera y entonces hacían golpes de manos, como que te he dicho, como murió muchos soldados, legionarios, y hicimos, inclusive las tropas nómadas creo que fueron, y la legión creo que cogieron prisioneros, 4 o 5, y estaban retenidos por los legionarios, y había un soldado que me decía que él le llevaba comida a estos prisioneros, porque no siempre salían con éxito. A veces pues ganábamos nosotros y le requisábamos el material, sobre todo el jeep y el armamento, y los cogimos prisioneros, y entonces los legionarios eran los encargados de meterlos al calabozo y guardarlos allí. Nosotros no, porque estamos en el Aaiún. No salíamos nunca nosotros. No pudimos salir porque su misión de los legionarios, como los nómadas y los legionarios, era salir de patrulla y patrullar todo lo que es el territorio, que era extenso, como del País Vasco a Sevilla, hasta Andalucía, y por eso Arenales, pues por ahí patrullaban todos Dios y para proteger los intereses españoles. Pero nos vimos pues, sobrepasados, la inteligencia de Hassan II, ¿eh? Y bueno, ¿sabías tú que el Aaiún lo formó un gallego, un tal Manolo, por 500 duros? Fue el que fundó, y dijo una palabra muy bonita que yo se la voy a mandar a Hassan VI, porque no se lo puedo mandar a Hassan II porque murió. Y es que el desierto, si no le pagas tus deudas, el desierto tiene derecho a cobrárselas. Y dice que cuando pase con ese caballo blanco, el Mohamed V por las avenidas del Aaiún, le voy a decir la cita del gallego que fundó el Aaiún. No me has pagado. Y entonces el desierto te lo va a cobrar. Esas son palabras de Manolo, el que fundó el Aaiún. Un gallego. Vamos a pasar al momento cumbre, al 6 de noviembre, o días cercanos, que es cuando se inicia la Marcha Verde, ¿no? ¿Qué pasó en ese momento? Porque, concretamente, en tu caso, ¿qué es lo que viviste? La Marcha Verde dicen que empezó el 6 de noviembre, pero yo sé que en octubre, a finales de octubre, Hassan ya había metido tropas por la frontera. Pocas, pero había metido. Oficialmente, el 6 de noviembre, pues entonces, aunque se dice que porque claro, Franco, si no estaba muerto, le faltaba poco, estaba vegetal, porque murió el 20, pero el día 6 de noviembre, entre comillas, estaba vivo, cuando entre tú y yo sabemos que ya estaba muerto ya, porque estaba ya el pobre. Y entonces, pues, lo primero que hicimos es, bueno, primeramente, sorpresa, porque nos dijeron los mandos que venían civiles. Entonces, claro, ahí las tropas españolas y el ejército español tuvo su prudencia de que si, por ejemplo, los legionarios que eran de choque, que son los primeros que van a entrar en batalla, porque están preparados para ello, y resulta de que Hassan II le dices a esos civiles que cuando pase la frontera española abracéis a los soldados españoles, lo abracéis, le besáis y decís que sois vuestros amigos, que eran niños y ancianos y ancianas. Sí, que por supuesto por detrás habían 180.000 marroquíes militares. Pero claro, los legionarios, como cualquier soldado, ¿cómo va a disparar o
contra los civiles, es impensable. Entonces una batalla ya que prácticamente la perdimos en el mismo momento que Hassan II entró con la Marcha Verde. Sí, que hicimos el papel de ir para allá, pero yo creo que ya estaba todo pensado, porque cuando Juan Carlos baja del avión, había bajado un día antes ya, había arreglado los papeles, es decir, ya había entregado el Sáhara a los marroquíes, que fue Kissinger, y junto con los americanos, y después de todo, ¿qué hacíamos ahí? Una colonia que tampoco, el Frente Polisario tampoco no lo iba a agradecer, porque ¿para qué íbamos a perder vidas españolas por el Frente Polisario? Saharaui es otra cosa. Saharaui es una persona que me encanta, inclusive tengo familia saharaui dentro de mi seno familiar, porque mi sobrina se casó con un saharaui, y tengo amigos marroquíes ahora que me traen aceite de Argel, pero en aquella época era el enemigo, y entonces como tal, pues estoy hablando ahora, pero no me vais a encontrar por aquellos arenales, porque ya tengo 70 casi años, y yo ya, aquello ya pasó y ya está. Pero vamos, se vivió bastante intenso. Cuéntanos lo que ocurrió cuando llegaste a la puerta del avión, que tenía que... Bueno, pues la vocación. Entonces, los primeros que se marcharon del Sáhara, creo que fueron las tropas nómadas. Tropas nómadas, que se creó en el año 53, y estaban mixtos con los saharauis. Entonces yo me fui, a mí me mandaron pues al aeropuerto del avión con mi compañía, a montarme en ese famoso Hércules que me había traído. Entonces cuando voy a embarcar mi compañía, salta una voz y dice: ¿quién tiene el carnet de conducir de una moto? Moto grande. Y yo, sin corto y medio, porque yo soy así, a la primera de cambio digo: yo, mi sargento, pues sal de la fila, te vas con este soldado, no sé si era un cabo primero, con un Land Rover, y te vas al cuartel, que tengo órdenes del superior, para que me traigas mi moto. Y dije: qué bien. Entonces, pues, bueno, pues nada, me fui allí a Parque y Talleres, que ya estaban allí, como te he dicho, que salían soldados y entraban marroquíes, vaciábamos un cuartel y se quitaba la bandera española y se ondaba la bandera marroquina, porque automático, bajada y subida. Y si no entraban en media hora, entraban en 3/4 de hora, es decir, que fue automático. Entonces yo, cuando llegué allí, me encuentro que la moto no se enchega. Y yo pedí permiso creo que era al cabo, o sargento, no me acuerdo porque ya hace mucho tiempo, para poder entrar al cuartel, que ya era suyo, que ya no era nuestro, para retirar la moto del sargento. Oye, pues muy bien tú, me trataron muy bien, inclusive colaboraron empujándome la moto para que se enchegara. Los marroquíes. Los marroquíes. Si estos cuerpos de guardia detrás de la cachomoto, que era una Milcre con un montón de tubos de escape, pero no se enchegaba. Oye, me la enchegaron, y cuando ya se enchegaron, que ya íbamos a salir otra vez para el aeropuerto, para coger mi Hércules, pues entonces un oficial pues me coge y me da una bandera, y me la pone, esas banderas que agitaban los marroquíes cuando entraban en el Sáhara, que eran 300.000, que cada uno llevaba una bandera, pues yo me traje la mía, me la dio un marroquí, y aquí la tenéis, como prueba, un botón. Esta famosa bandera original, que no es copia ni fabricada en los chinos, que me la dio allí hace 48 años un marroquí, cuando entreguemos nuestro de eso. Entonces, cuando yo llegué al puerto de Layún, con mi moto, que era una super moto, porque me quedé alucinado, que yo era una moto, no la Derby que yo tenía. Y entonces, pues, me di cuenta que el Hércules había ya embarcado todo mi compañía, y me quedé solito. No había... Bueno, sí, habían los civiles, estaban las secretarias de los tenientes coroneles, en fin, no sé si del Gómez Salazar, había algún miembro, y entonces me dice uno que estaba allí, el jefe de pista, me dice: tendrás que irte con el avión de los civiles. Por lo tanto, monta el avión, me ayudaron, lo monté en un avión pequeño de no sé qué clase era, podía ser 25 pasajeros, y me monté en el avión destino a Las Palmas. Pero claro, ese avión era civil, y yo cuando aterrizo en Las Palmas no aterrizo en el aeropuerto militar de Layún, aterrizo en el aeropuerto civil de Layún. Toda que tuve que enchegar otra vez la moto e irme fuera a irme
al aeropuerto, digamos, a donde estaban mis compañeros, en el militar, y ahí mi sargento pues me felicitó, y hostia, que bien ya, pero me pegó una pequeña bronca, porque resulta de que yo dejé de hacerme el chopo, como nosotros le llamamos, porque estaba hecho de madera de chopo, le llamamos Cuando chopo. dices CESME, te refieres al fusil de asalto. Sí, el CESME, que es el que tenemos nosotros. Tenemos cargador de guardia, el cargador de guerra, que es el de 20 balas, y el otro que era de 5 para hacer la guardia. Pues el chopo, famoso chopo, que era nuestra novia, según nos dijeron, era nuestra novia, que había que desmontarlo y con los ojos vendados, todas esas cosas, pues ahí se hizo también entre aquellos arenales. Y entonces, pues, dejé el chopo allí mientras que me felicitaban los compañeros, porque bueno, había traído la moto del sargento, de que era nuestro enemigo, y ahora de alguna manera yo había entrado allí y la había sacado. Que creo que fue de los pocos que fui a entrar en un cuartel cuando se fueron ellos. Algunos entrarían, pero yo fui de los poquitos, porque cuando tú te sales ya no entras. Yo fui por la causa que es de la moto, y me fui. Y bueno, dejé el chopo allí, como te he dicho, y ¿de quién has hecho el chopo? Y yo, mi sargento es mío. Pues porque me pegado un puro, suerte que me ha traído la moto, si no te empapelo. El chopo no se deja ni namo, y eso que está descargado, porque cuando ya salimos las balas pues te la dan. Pero me pegó, me acuerdo que la anécdota me pegó una bronca que me libré de un puro de aquello, gracias a que le había hecho un favor. Y después ya en mi vida ya pues, fui a Canarias y allí pues me dieron. Bueno, vamos a ir terminando, pero me gustaría conocer cuál es el grado de relación que tienes con otros veteranos de si hay algún tipo de asociación, si os seguís viendo o hablando me refiero por redes sociales o cómo lo hacéis. Tenemos un trato muy bueno con lo que hicieron la mili en el Sáhara, estoy chateando constantemente, ellos saben de esto. También tengo de la Asociación de Veteranos de la mili en el Sáhara, que también pertenezco, soy socio, pagamos una cuota y nos dan calendario, nos dan, cualquier cosa. Las mascarillas, por ejemplo, me la dieron también, pues me la regalaron, me la mandaron, porque soy socio del Sáhara. Y tenemos muy buena relación con todos los soldados, tanto nómadas como paracaidistas, como legionarios, como ingenieros, como artilleros, como policía territorial. Que la policía territorial, no hemos hablado de ella, pero era la que se encargaba, como la Guardia Civil, de coger el tráfico, de cualquier robo, de poner en orden dentro de la ciudad de Layún o de Villacisnero. Esa era la policía territorial, que tenía un gorro diferente, un uniforme diferente, y como los nómadas eran los que guardaban el desierto, los policías guardaban el orden en la ciudad, en este caso en el Layún. Y tengo muy buenas... Sí, nos chateamos y mandamos fotos de los nietos y bien. Inclusive tengo una anécdota, si me la dejas contar, de la Miriam Hassan, que fue una activista saharaui, que murió a los 57 años. Era cantante muy famosa, creo que cantó en Tenerife, en Madrid, pero murió, desgraciadamente murió, y los niños que tenía los dejó en adopción, creo que una persona o una familia de Granada, luego se pasaron a León y luego por cosas de la vida fueron aquí a Barcelona, y este muchacho, que lo veo cada día porque es mi sobrino, se casó con mi sobrina y tiene 2 hijos que son los nietos de Miriam Hassan. Y ella no puede disfrutarlo porque se murió con 57 años, que el pueblo saharaui sabe que, bueno, lo metieron allí en las reservas, como yo digo, en los campos de refugiados, y allí pues de miseria tuvo que entregar al niño este que te estoy hablando, que ya se ha hecho un hombre, pero desde aquí le mando, me emociono, porque el pueblo saharaui sufrió mucho, y bueno, pero de aquí le digo que sus nietos están con los míos. Y lo queremos mucho. Pues muchas gracias por esa aportación. Creo que con ese último comentario queda claro, pero la última pregunta que quería hacerte es, dime virtudes o valores que esa experiencia intensa e impactante te hayan aportado. Bueno, primero un agradecimiento personal. Ya lo he dejado claro, ¿eh? Primero un agradecimiento personal, porque conocer a un saharaui es excepcional. Y aparte ellos, con pocas cosas que tienen,
sobreviven bien. Entonces nosotros que tenemos agua, por ejemplo, ellos tienen poca, pero la usan muy bien, y entonces te ves sorprendido de que con tan poca cosa, hacen tantas cosas, gozan de ese desierto, que parece desierto, pero está lleno de vida, y de amistad, y de compañerismo, y de unos paisajes maravillosos, y sobre todo por no tener nada y tenerlo todo, que es el Sáhara. Y nosotros lo tenemos todo y no tenemos nada, porque los valores, pues, bueno, no sé qué, bueno, vamos a dejarlo ahí porque los valores cada uno tiene el suyo y no vamos a entrar. Pero esta gente con un poco de agua, cuando viene un niño saharaui aquí, que tengo asociaciones, y abre un grifo de agua y se cree que es magia, eso no se paga, eso se tiene que ver. Y bueno, y muchas cosas, muchas parecidas a esas también, que con nada, con un poquito de barro, y hacen una ciudad entera. Y nosotros, pues mira, pagando hipoteca y no tenemos piso. Es que todo esos valores te fortalece mucho porque dices, ¿por qué te quejas si tú lo tienes todo? O casi todo, porque bueno, siempre te pide más, la condición humana pide eso. Pero sí que es verdad que el saharaui es una raza fuerte, y desde aquí un abrazo, y que lucharemos para que ellos consigan todas sus libertades que se las merecen. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Matías, te agradezco muchísimo que hayas compartido con nosotros estas vivencias que tú tuviste en el año 75 Julio. y a todos los que nos vean hoy, que nos están viendo hoy o que nos vean en el futuro, pues un saludo muy fuerte y muchísimas gracias. Gracias a todos. Hasta luego, A Matías. ti y a los demás contertulianos. Un abrazo a todos, extensible. Gracias. Gracias, hasta luego.